fenomenología paranormal, compañero? Bueno, pues esta noche os traemos un fenómeno que se suele dar o que solemos ver nosotros cuando estamos buscando información o incluso en alguna investigación. Uh-huh. Es un fenómeno muy particular dentro de lo que es la fenomenología paranormal, que nosotros llamamos doppelganger. Es una palabra alemana, que quiere decir, el fenómeno doppelganger se suele asociar, digamos, a un doble o a una persona muy parecida a ti, también tiene otros significados también podríamos llamar el ámbito paranormal, porque se le asocia a seres metamórficos, o sea, también los vikingos antiguamente también lo llamaban Boger o Bogar, creo, si no me equivoco. Es decir, hoy en la sección de hoy vamos a tratar lo que es este fenómeno que es un fenómeno que yo, de verdad, y bueno, a mí siempre me gusta que me sorprendan, en este caso en fenomenología paranormal, nuestros compañeros con la temática a tratar. Siempre me gusta que me sorprendan todos los componentes del equipo, con el tema a tratar, con ese guión exhaustivo que en este caso seguimos en el programa, con todos los contenidos. Pero yo cuando ha comentado el tema, en este caso Michael, ese doppelganger, como ha comentado él, pues la verdad es que luego voy a explicar una anécdota. Voy a explicar una anécdota personal y que seguramente a más de uno les sorprenderá. Víctor, ¿alguna vez has vivido o has estado, en este caso, o te has encontrado con que alguien en una investigación ha dicho que te ha visto en un lugar en el que tú no te encontrabas, compañero? Pues de momento no. Y tampoco quiero me pase. Sí, porque el problema de este fenómeno es que, si no estoy errado, Misael, si te llegas a encontrar con tu doble en la investigación, uno de los dos tiene que desaparecer, ¿no, compañero? Bueno, si te encuentras con el fenómeno de doppelganger en una investigación, normalmente no te lo sueles encontrar tú, suele ser otra persona la que te ve a ti, pero digamos que no eres tú la que está ahí, o la que ve a otra persona que, digamos, esté en la investigación, hablando en un ámbito de investigación, ¿no? Si estuviéramos nosotros investigando, por ejemplo, y lo que suele pasar es eso, que por ejemplo tú, Dani, o otra persona vea a otro compañero, pero que realmente ese no sea el compañero, sino el compañero. O sea, en realidad estamos hablando de un doble que está asumiendo la fisionomía de una de las personas que se encuentra allí, pero en realidad no actúa o no tiene una manera de comportarse, pues como en este caso la persona física. Claro, ¿hasta qué punto te quiero preguntar, Víctor Misael, hasta qué punto se puede interactuar con ese doppelganger, compañero? ¿Se puede llegar? Sí, de hecho, este tipo de fenomenología se asocia, hemos hablado muchas veces de lo fuerte que son los seres demoníacos, se asocia directamente a ellos, ¿no? A demonios y a otras entidades muy fuertes, como pueden ser entidades sombra o almas de purgatorio. Claro, habrá gente, Víctor, en este caso, que puede decir, oye, ¿y hasta qué punto no podemos estar hablando de un desdoblamiento astral? O no podemos estar hablando, yo que sé, de alguien que, pues yo que sé, que en un momento dado pues tenga esa capacidad de bilocación, no sé, y que una de las partes igual no sea una parte física, sino que sea una parte astral. Pero claro, cuando ya entramos en el terreno de esas entidades oscuras que pueden llegar a poner ante nuestros ojos sonidos, psicofonías de niños, cuando en realidad con lo que estamos tratando es directamente con entidades oscuras, pues son capaces de eso y de todo lo necesario. Además tienen la habilidad, Víctor, de poder manipularnos a su antojo, ¿no? Y en este caso con este doppelganger de la misma manera, ¿no, Víctor? Pues así es, porque además el doppelganger, el problema que nos encontramos sobre todo es como nos encontramos con nuestro doble. Hay lugares, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza el sanatorio de Waverly Hills en Estados Unidos, del que hablamos, me parece, fue la temporada pasada, uh-huh, en el que esto es posible. O sea, ha habido gente que aquí se ha encontrado a sí mismo, ¿vale? O sea, ya no que un compañero del equipo vea a otro,
siUf. no se ha encontrado a sí mismo Uf, en ese sitio. eso sí que tiene que Pues ser es un uno de los verdadero fenómenos impacto. más particulares del lugar. Eso sí que tiene que Como ser este- algo increíble, ¿no, Víctor? O sea, imagínate estar realizando una investigación tranquilamente y lo primero que puedes llegar a pensar es, bueno, me puedo llegar a encontrar igual con algún compañero en la propia investigación, porque hay veces que, bueno, pues que los compañeros se dividen y van por diferentes zonas para de alguna manera pues intentar obtener cada uno sus pruebas y después unir todo el trabajo de investigación. Pero claro, tú imagínate que giras una esquina y a quien te encuentras es a ti mismo, Víctor. O sea, yo creo que tiene que ser impactante, ¿no? Lo siguiente, ¿no, compañero? Incluso más impactante que ver directamente, yo qué sé, o encontrarte directamente con algo inclusive, pues distinto, ¿no? No es lo mismo que veas una sombra o que veas una luz que veas tu propio rostro, ¿no, compañero? Pues sí, la verdad es que sí, tiene que ser una experiencia muy inquietante, pero también para tranquilizar un poco, porque no tiene por qué pasar en una investigación, a los oyentes, a ver si alguno va a pensar que Que ahora pasa va a siempre, encontrar ¿no? Esto no sí, pasa siempre, ¿no, compañero? se va a encontrar a su doble. Es un fenómeno muy, muy, muy poco común, ¿vale? O sea, dentro de todo el amplio campo que son los fenómenos paranormales, la verdad es muy difícil de que pase, ¿vale? O sea, realmente estudias casos por internet y son o mentiras que se ha inventado la gente o casos muy, muy, muy aislados. Bueno, yo quiero preguntarle a Misael. Misael, tú también, en este caso como investigador, ya le preguntaremos próximamente bueno, de hecho, la semana que viene, nuestro compañero Jordi Comta cierra con broche de oro la temporada con esa investigación in situ también, una de sus investigaciones con nuestro compañero Jordi Comta. Pero, Misael, yo te quiero preguntar a ti en este caso, ¿alguna vez has tenido una experiencia similar o estando en una investigación alguien te ha dicho: oye, pero tú estabas ahí, pero es que yo te he visto en este otro punto y es imposible que pudieras estar en los dos lugares a la vez, Misael? No nos ha pasado nunca, por suerte, de momento, porque no traería nada bueno. No traería nada bueno. Pero bueno, es uno de esos casos que sí que te gustaría vivir. Bueno. Pero por otra parte, pues no, prefiero que no pase. Claro, yo os voy a contar una anécdota, ¿eh? Anécdota curiosa, no sé si es un caso similar, pero es bastante peculiar, ¿eh? Yo estaba viviendo en otro lugar, en este caso, y no donde estamos ahora en este preciso momento, en el estudio principal de Narradores del Misterio, y bueno, lo típico, ¿no? Tú sales por la mañana, te vas, pero resulta que en el lugar donde tú estás, pues se quedan personas. En este caso, pues eran, pues personas de la familia. Y tú ya no estás en el domicilio, ya no te encuentras en el lugar. Y curiosamente, esas personas te preguntan y te dicen: oye, esta mañana, ¿qué hacías a las 10 de la mañana ahí sentado en el comedor, en el salón? Y no hacías nada, o sea, la televisión estaba apagada, estabas ahí sentado, estabas como mirando a la nada, pero sentado, o sea, estabas ahí y no hacías nada y te hablaba y no me respondías y te preguntaba y no me respondías y tú te quedas así parado y dices: ¿eso a qué hora ha sido? Y te dicen: pues ha sido a las 10:30. No, si yo a las 8 ya no estaba aquí. Pero ¿cómo puede ser? Pero si yo estaba hablando, te preguntaba y bueno, al final, como he visto no me respondías, pues al final he pensado, bueno, igual se ha enfadado o no sé, o sus cosas y tal. ¿Estaríamos hablando de algo parecido, Víctor? Sí, puede ser algo parecido, porque también una de las características del doppelganger es que puede llegar incluso a imitar 100% nuestras costumbres, o sea, lo que hacemos. Como dices ahora, lo que nos has contado, estabas viendo en la televisión y tal, si a lo mejor es algo que sueles hacer, pues es capaz de imitarlo a la perfección. O sea, claro, algo... es su característica principal. Ajá, algo peculiar, Misael, que me comentaba esta persona que decía haberme visto a mí en el lugar. Además era una casa, en este caso, pues que era, bueno, era un edificio que no había más viviendas que en este caso la vivienda en la que nosotros nos encontrábamos, con lo cual era un edificio totalmente, como quien dice, abandonado, y solamente había esta vivienda en cuestión. Y qué casualidad, pues que esa persona lo que me dijo, y fue bastante peculiar, lo que me quedó bastante, me dejó bastante atónito, Misael,
fue que me dijo, sí, pero hubo un momento en el que cuando yo me estaba yendo miré hacia atrás y tú te quedaste mirándome con una mirada muy extraña. Misael, podríamos estar hablando de algo parecido al doppelganger, compañero. Pues si esto es cierto, podría ser bastante probable. Yo solamente te puedo decir, Misael, que en aquel lugar no fueron más de 6 meses, porque era un lugar, sinceramente, que no era familiar, no era un lugar que, sinceramente, te sintieras cómodo viviendo, era un lugar de alquiler. Fueron 6 meses viviendo en el lugar en cuestión, y a los 6 meses se tomó la decisión de que no, porque no fue solamente esa ocasión, sino que fueron en otras ocasiones y cosas distintas. Y yo me quedé bastante impactado cuando me explicaron aquello. De hecho, en el momento que me explicaron aquello, le pedí a la persona, oye, esto no es broma, de verdad, no te estás burlando de mí. De hecho, nunca jamás habíamos tratado sobre estos temas y demás, y me lo explicaba, pero además te voy a ir más lejos, personas en este caso que están relacionadas y que son muy creyentes, pero muy creyentes, que tienen, bueno, pues sinceramente, bueno, pues que incluso llegan a orar en la noche antes de dormir, y que decían, no, yo es que me quedé bastante impactada, porque cuando te vi estabas con la mirada ida totalmente, y bueno, cuando yo me fui a dar la vuelta para decirte algo, y lo que me dejó bastante impactada fue la mirada. ¿Cómo me miraste? O sea, esa mirada fija, como con los ojos entreabiertos. Y vuelvo a repetir, a esa persona yo le pedí, oye, por favor, no estamos bromeando, esto, a ver, hay que intentar este tipo de temas tocarlos con un poco de delicadeza. Y decía, no, fue así, y lo reiteraba. Y después, pasado el tiempo, y puedo repetirlo, pasado el tiempo, hablamos casi 3 años, le volví a preguntar y le dije, oye, aquello que me dijiste tú en aquel momento, y me dijo, sí, fue tal cual, como te lo estoy explicando y como te lo estoy contando. Y yo la verdad es que cuando me has tocado este tema, automáticamente me ha venido ese recuerdo a la cabeza, y bueno, pues casualmente yo al lugar llegaba sobre las 2 más o menos, 3 de la tarde, y bueno, pues esa persona me lo contó, llegar y explicármelo, no fue aquello de quejar al tiempo, oye, esta mañana, ¿qué te ha pasado? No sé qué, que a las 10:30 te... No, pero si yo a las 9 he salido, a las 8:30 he salido de la casa. Y solamente verle la cara a la persona cuando te lo explica, y tú le dices, no, si yo no estaba aquí, sinceramente, Misael, es algo que, bueno, sí, impactante debe de ser, que le estés diciendo a esa persona que tú no estás. Imagínate cuando te están explicando que te han visto en un lugar en el que tú no estabas, y en el que no has estado durante las 8 horas restantes, en este caso desde las 8:30 de la mañana pues hasta las 2:30 de la tarde, más o menos, Misael. Con lo cual, pues estamos hablando de algo parecido, ¿no, compañero? Tú me hablabas de que el sitio ya no, por lo que fuera, ya habían pasado otras cosas. Sí, era un lugar... Por investigar un poco el sitio o el tema, pero bueno, al margen de lo que pudiera pasar ahí en cuestión o no pasar, os hemos comentado el tema, bueno, pues a lo que se suele asociar el fenómeno llamado doppelganger a lo que es el tema del dinero paranormal, ¿no? Entonces las entidades que lo pueden más o menos asociar a lo que es su fuerza y su poder. Y yo os comentaba, y es muy curioso porque tú me hablabas de que la chica o el chico te decía que tú estabas sentado con la mirada ida, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, de hecho yo le preguntaba, pero bueno, hacía algo, porque lo típico, como ha dicho Víctor, ¿no? A ver, si uno está haciendo algo, pues si está sentado en el sofá viendo la tele, pues está viendo la televisión y la televisión está encendida. Y estás pues con una mirada normal, como si estuvieras viendo pues algo en la televisión. Pero no, estaba la televisión apagada y dice que estaba sentado en una posición muy rígida, como muy forzada, y miraba la nada. Estaba mirando la nada. Y lo que le dejó bastante atónita, ya te digo, me lo volvió a repetir después del tiempo, lo que me dejó bastante asustada, que de hecho su hermana estaba durmiendo en otra habitación, y se lo dijo a su hermana después, lo que me dejó bastante asustada fue cómo cuando yo giré la cabeza, tú habías movido la cabeza y estabas mirándome con una mirada, como con una mirada sádica, como con maldad. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, Misael? Y eso fue lo que realmente... Es que este tipo de comportamientos se les suele, o por lo menos lo que yo tengo entendido, se les suele
¿cómo decírtelo? Asociar.